No esperes más y embárcate en la mejor aventura de la consola hasta el momento. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Es nostálgico ver algunos de nuestros vídeos pasados y ver que el tiempo no pasa en balde, y no solo para nosotros, sino para los videojuegos que hemos seguido por tantos años. En el caso de Xenoblade Chronicles, la saga ya ha pasado por unos cuantos cambios importantes en cada una de sus entregas, y lo hemos subrayado en varios de los vídeos que hemos hecho al respecto, pero si hay un juego en que más he notado el tiempo que ha pasado por esta serie, ha sido con esta versión para Switch de Xenoblade Chronicles X. Y en términos simples, ha sido a causa de una única decisión. ¿Me acompañáis de vuelta a Mira? Por si alguien no lo sabe, ya tenemos un vídeo explicando cómo era este juego en su versión original para Wii U, pero a grandes rasgos estamos ante un RPG japonés protagonizado por los humanos sobrevivientes de una guerra intergaláctica que ha destruido la Tierra. Estos supervivientes, en su afán de huir de la devastación planetaria, se refugian en un planeta aparentemente inhóspito llamado Mira, buscando crear una nueva vida en la ciudad de Nueva Los Ángeles, creada a partir de los restos de su nave encallada en este planeta. A partir de aquí, se desarrolla un viaje donde todo Mira será nuestro campo de juegos, pudiendo instalar sondas para mapear el terreno y extraer recursos, recoger objetos desperdigados por los escenarios, avanzar en las pequeñas historias de los habitantes de la ciudad, configurar nuestro equipamiento de combate, realizar desafíos online junto a otros jugadores o simplemente recorrer el extenso mapa hasta donde nos dé la curiosidad, o hasta donde nos paren en seco los enemigos, ya que también habrá que tener muy en cuenta a las criaturas locales para que no nos destrocen debido a su nivel superior o su desmesurado tamaño, lo que sumado a las pocas facilidades evidentes para subir de nivel, hace que el avance por esta aventura sea algo más exigente que en otras entregas de la saga, sobre todo para los recién llegados. Gran parte de este avance se hace gracias a un sistema de misiones muy clásico de los juegos de rol masivo, con algunas misiones muy básicas y sencillas de completar, y otras algo más elaboradas y bastante útiles para conseguir dinero y ciertos bienes necesarios para realizar todo tipo de tareas en Mira, incluidos por supuesto los Skells, los robots gigantes que aparecen en la portada del juego. Mencionar que la historia principal también está dividida en misiones, y la única forma de iniciarlas es cumpliendo ciertos requisitos, la mayoría relacionados con explorar un porcentaje del planeta, aunque en todo caso es una trama extremadamente episódica, y más allá de sus momentos memorables, progresa con bastante menos constancia que el resto de juegos de la saga. Y hasta aquí llega mi resumen del juego original de 2015, aunque también es representativo del título que nos ocupa, ya que Xenoblade Chronicles X Definitive Edition puede considerarse una versión remasterizada del título original, y las novedades que incluye pueden resumirse en tres tipos: mejoras de accesibilidad, contenido nuevo y ajustes técnicos. Empezando por los ajustes de calidad de vida, se ha rediseñado la interfaz para resultar más amigable y legible, con una fuente más grande, iconos más reconocibles a simple vista y reubicando ciertas opciones para que no estorben a la vista mientras exploramos. Esto también se aplica a ciertas mecánicas del combate, que ahora tienen interfaces específicas para hacerlas más comprensibles, a los objetivos de las misiones, que en su mayoría podemos rastrear con iconos que aparecen en los escenarios en todo momento, al estilo de Xenoblade Chronicles 3, o incluso a la recogida de botines, que ahora se realiza manteniendo pulsado el botón A, en vez de tener que pulsar este botón repetidas veces.
También se ha cambiado el acceso al mapa del mundo, pudiendo consultarlo en cualquier momento pulsando un botón para revisar el terreno, las misiones activas y nuestra red de sondas. Por su parte, el menú habilita algunas opciones muy interesantes, como una sección de tutoriales más específicos y organizados por categorías, muy útil para repasar los conceptos del juego, así como la opción de variar la hora del día en cualquier momento y cambiar los personajes de nuestro equipo con total libertad y sin importar dónde estemos, cosas que no eran posibles en el título original. Eso sí, echo en falta algunas opciones muy útiles en la tercera entrega numerada, como la posibilidad de expandir el minimapa sin pausar el juego, o el contador de enemigos en batalla. Y ya que hablamos del combate, este es prácticamente calcado al del videojuego de 2015, pudiendo usar tanto ataques automáticos con nuestras dos armas y artes de combate que se recargan después de un tiempo de usarse, aunque existen ciertas diferencias interesantes respecto a los demás Xenoblade Chronicles. Y es que no solo podemos usar un avatar personalizado y pilotar a los ya mencionados Skells durante los combates, sino también usar objetos de apoyo, atacar a distintas extremidades de un enemigo para debilitarlo y dar órdenes más específicas a nuestro grupo sobre qué hacer en cada momento de la batalla. A este respecto, las novedades para esta versión son más bien escasas, destacando principalmente dos. La primera son las modificaciones y nuevas interfaces que ya he comentado antes para mecánicas como el menú de órdenes, el ataque a extremidades y el modo turbo, que permiten entenderlas y usarlas de forma más efectiva en medio de las refriegas. Pero sin duda, la mayor novedad en combate es la recarga rápida, que es ni más ni menos la capacidad de activar cualquiera de nuestras artes sin tener que esperar a que acabe su tiempo de espera, lo cual dinamiza el combate, permitiendo responder a nuestros compañeros si están en apuros, activar rápidamente artes fundamentales para nuestra estrategia o machacar los ataques más potentes una y otra vez para destrozar a los enemigos débiles. Sin embargo, y como es lógico, esta función no es infinita, ya que depende de una barra de poder común a todas las artes y que se agota más rápido cuanto menos cargadas estén las artes que activemos, y aunque esta barra puede expandirse cumpliendo ciertos porcentajes de exploración por mira, no puede rellenarse en medio del combate, lo que la hace un recurso finito y que hay que racionar contra los enemigos más poderosos o resistentes. Por si fuera poco, la recarga rápida solo puede usarse mientras combatimos a pie, aunque podremos activarla a bordo de nuestro Skell al completar la historia principal del juego. Por cierto, la jugabilidad en Skell funciona prácticamente igual que antes, aunque con ciertas mejoras puntuales en su movilidad. Cambiando de tercio, tenemos el nuevo contenido jugable, el cual consiste principalmente de nuevas misiones e historias dentro de la aventura. Pero antes, hay que precisar que además de eso, se ha expandido el nivel máximo de nuestro personaje al 99 y se han integrado todos los DLCs del juego original, además de incorporar algunas opciones nuevas en forma de trajes, piezas de equipo, opciones de personalización en el editor y skills nuevos a conseguir. Y ahora sí, vamos con las misiones, destacando en primer lugar las misiones extraoficiales, un tipo de recados que ya existían en el juego original, pero que se han modificado para darnos acceso directo a las mejoras específicas para abrir los botines más protegidos del juego. Estas curiosas misiones están planteadas a modo de acertijo, teniendo que encontrar objetos o derrotar a un enemigo específico sin descripciones ni objetivos en el mapa, por lo que resultan un método más directo para acceder a esta recompensa, aunque también más arbitrario.
Luego tenemos 4 nuevos personajes de equipo y nuevas misiones de afinidad, las cuales en su mayoría podemos abordar durante la partida normal, y suelen cumplir bastante bien su papel de ofrecer algo más de contexto sobre la vida y los misterios en Mira, además de permitirnos agregar un nuevo tipo de Skell muy especial a nuestra colección. Sin embargo, el contenido más relevante de este relanzamiento a nivel narrativo es el nuevo capítulo principal del juego, y que a diferencia de las expansiones en los títulos previos, solo se desbloquea al alcanzar los créditos de la historia original. Este nuevo capítulo sirve como secuela directa a la conclusión que tenía el título en Wii U, y sin entrar en mucho detalle, tiene la función de explicar varios aspectos sin responder de este final, y concluir de forma definitiva la historia de Xenoblade Chronicles X. Y aunque esto en principio puede sonar bien, en la práctica esto puede ser un tanto polémico desde su misma premisa, que da importancia a ciertos aspectos del mundo y cualidades ocultas de los personajes, pero también desecha completamente otras líneas argumentales que presumían ser interesantes para el futuro de la saga, una decisión ciertamente arriesgada y que deja ver que tras 10 años y 4 juegos lanzados en Switch, las prioridades del estudio han cambiado sensiblemente. A nivel jugable, este nuevo capítulo incorpora varias misiones que jugar en sucesión y que poseen requisitos para activarlas como cualquier misión principal, por lo que podemos continuar explorando el mundo y completando misiones secundarias hasta llegar a dichos objetivos. Las misiones en sí tienen un ritmo un tanto disparejo, con combates muy épicos contra nuevos tipos de enemigos, pero también con misiones de recolección justo antes de momentos narrativos álgidos, culminando en la exploración de un pequeño mundo abierto con pequeños retos que superar para conseguir ventajas, aunque a grandes rasgos podemos saltarnos la mayor parte de este nuevo mapa e ir directamente al final si así lo deseamos. En total, este nuevo capítulo es el más largo del juego con diferencia, con una duración de entre 5 a 10 horas dependiendo de cuánto queramos avanzar en el contenido nuevo, incluyendo un par de jefes opcionales inéditos. Y para terminar, debemos hablar del apartado técnico, con unas visuales más coloridas y una mayor resolución de imagen que puede llegar hasta los 1080p en modo televisión, sin olvidarnos de que se han rehecho los modelados de los personajes principales, destacando sobre todo las caras, bastante mejor definidas que en el juego original. También quiero hacer una mención especial a las cinemáticas del juego, estando en su mayoría muy bien producidas y siendo un verdadero despliegue de acción, emoción y epicidad, tanto en las del juego original como en varias incorporadas en las misiones nuevas y en el epílogo, contando este último con algunas de las secuencias directamente más memorables en toda la historia de la consola de Nintendo. Pero la cruz de esta cara se encuentra en el rendimiento y en ciertos detalles, con unos escenarios con mucho popping y cargas de texturas en distancias no tan largas, tanto en elementos del escenario como en detalles orográficos del terreno, además de unas sombras no del todo naturales y una tasa de frames que se va resintiendo progresivamente si hacemos partidas muy largas, algo que se agrava si tenemos muchos skills en pantalla o activamos el modo online, aunque en general son cosas más molestas y antiestéticas que algo que no te permita jugar. A nivel de audio, el juego cumple correctamente, manteniendo la banda sonora cortesía de Hiroyuki Sawano, que nos deleitará, entre otras cosas, con algunos de los temas vocales más recordados de la saga, además de nuevas melodías para el epílogo y reversiones clásicas bastante conseguidas, pero que no cuenta con tanta variedad de temas como en juegos posteriores, sobre todo hablando de músicas ambientales y de combate.
Este juego está doblado al inglés y al japonés, pudiendo elegir cualquiera de estos idiomas a nuestro gusto y con los textos de salida traducidos al castellano, dos decisiones que no estaban del todo presentes en el lanzamiento original de Wii U. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition es un remaster que por norma es muy fiel al juego original y cumple la deuda pendiente de llevar el último eslabón de la saga fetiche de Monolith Soft a la que es, por ahora, la consola más actual de Nintendo. Sus cambios y ajustes son varios, pero en general solo hacen a la aventura por mira algo más accesible de jugar y no maquillan los problemas que puede tener el diseño de un RPG de hace una década, aunque entre estos cambios existen un puñado muy pequeño de decisiones que pueden chocar a varios niveles con la visión del título de 2015, en aspectos como la navegación por las misiones, ciertas mecánicas originales que han sido obviadas o su mismo final, aspectos que no casan del todo con cómo estaba pensada esta aventura en su momento y que delatan cierto quiebre entre el Monolith de antes de la era Switch y el Monolith actual. De hecho, si algo puedo sacar del final del juego es que los objetivos del estudio de Tetsuya Takahashi para su histórica serie ahora son más claros que nunca, y aunque haya cosas de los primeros juegos que seguramente no vayan a volver nunca más, no se puede negar que Monolith se ha plantado de forma decidida con su nueva visión y está en la mejor posición de su historia para hacerla realidad. Pero la pregunta de siempre sigue vigente: ¿qué nos deparará el futuro?